Desde el silencioso reposo de la eternidad, me veo obligado a volver contigo una vez más. El susurro de la división que llena la vasta extensión de nuestra patria ha perturbado mi espíritu. Un susurro tan poderoso como los vientos que una vez anunciaron la tormenta de la guerra civil, que empapó en sangre a mi amado país. Y ahora, aquí está ante mí, mi hermosa América, de nuevo al borde de un gran peligro. En la era de la información, el enemigo más peligroso se esconde donde no puede verse, en las sombras de las mentiras, la manipulación y las realidades distorsionadas, en las sombras de la desinformación. Este enemigo libra una guerra invisible y no declarada contra la humanidad, con nuestras mentes como campo de batalla. El infoterrorismo es su arma. El control mental, su estrategia. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos ver a través de las mentiras y mostrarles su verdadero rostro? Este documental innovador, basado en una extensa investigación independiente sobre las actividades de una red transnacional de organizaciones terroristas, revelará por primera vez los métodos de manipulación masiva y las conexiones entre los principales acontecimientos mundiales, como los ataques del 11 de septiembre, la epidemia de tiroteos en escuelas, la tragedia de Waco, la guerra entre Ucrania y Rusia, la inminente amenaza del dominio global del Cuarto Reich, la creación de campos de concentración modernos para prisioneros de conciencia y el genocidio invisible que ocurre en este momento. Descubre las verdades ocultas que cambiarán para siempre tu perspectiva del mundo. Esto es más que una película. Es el documental más crucial desde la derrota del nazismo. Es la clave para entender nuestros tiempos. Un rompecabezas que une todas las piezas. Hasta ahora, solo has visto fragmentos. Pero hoy, el panorama completo se aclarará. Prepárate para una revelación global, el triunfo sobre un enemigo invisible y el amanecer de una nueva era. Una época en la que libertad y democracia prevalecen. El Impacto es una película que no solo habla de la historia, la cambia. ...2 de mayo de 2024. Según los datos de los informes de Rasmussen, el 41% de los votantes estadounidenses cree que podría producirse una segunda guerra civil en Estados Unidos en los próximos 5 años, incluyendo un 16% que considera muy probable ese escenario, sobre una guerra civil. Se observa que hoy en día, el nivel de tensión en la sociedad estadounidense está en su punto más alto desde la Primera Guerra Civil en Estados Unidos. Estamos al borde de otra guerra civil. Tipos de interés de las hipotecas. ¿Por qué la gente sigue tan obsesionada con esto? Se avecina una guerra civil. ¿De verdad estamos ante una segunda guerra civil? Estamos más cerca de la guerra civil de lo que cualquiera desearía creer. El espectro de una guerra civil que se avecina no ha surgido en sus mentes por mera casualidad, estadounidenses. Ha sido implantado deliberadamente a través de manipulaciones psicológicas específicas que encuentran a diario en medio del vasto flujo de información y noticias. Crees que simplemente lees varios artículos sin relación, pero fallas en ver que son parte de un único esquema, un plan unificado del enemigo de la democracia que lleva sistemáticamente al mundo entero hacia una nueva y sin precedentes forma de totalitarismo global. La primera etapa estratégica clave es destruir a América desde dentro a través de una guerra civil provocada artificialmente. Esto dará un golpe fatal a la democracia, después del cual será fácil para el enemigo oculto extinguir los restos de libertad en otras partes del mundo. Porque no quedará ninguna nación fuerte que se oponga a ellos en esta batalla geopolítica. Inicialmente, el caos reinará en las ruinas de la democracia. Aún así, será un caos controlado, forzando a las personas a ansiar leyes totalitarias que prometan orden a cambio de su libertad. Esta es la segunda etapa del plan, la instauración de un nuevo desorden mundial. Después de eso, el enemigo pasará a la última etapa final de su plan, el establecimiento de totalitarismo y la toma completa del poder en todo el mundo.
Una sociedad rota y dividida se convierte en el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de un nuevo orden mundial. Un orden controlado por un enemigo totalitario. Un orden que amenaza la esencia misma de la libertad que hemos luchado durante tanto tiempo. En este orden, la mayoría de la población se convertirá en esclavos miserables, viviendo en campos de concentración, mientras que un pequeño grupo de gobernantes ejercerá un poder ilimitado sobre el resto de la humanidad. Ahora estás cerca del punto de no retorno, pero aún es posible evitar que este escenario se desarrolle. Sin embargo, una vez que cruces esa línea, el enemigo habrá ganado suficiente fuerza y poder para poner al mundo de rodillas completamente, dejando sin espacio para reaccionar. Por lo tanto, el momento de cambiar el curso de los acontecimientos es ahora, y para enfrentarte al enemigo oculto y vencer, tienes que conocerle por vista. Ha llegado el momento de exponer sus métodos. Ahora mismo, se libra una guerra oculta por el futuro de toda la humanidad, con el campo de batalla en tu propia conciencia. En esta guerra, la estrategia principal del enemigo es ejecutar sus planes a través de tus acciones, influyendo en tus pensamientos, decisiones y acciones, con técnicas de manipulación calculadas con precisión. Como resultado, sin siquiera darte cuenta, te conviertes en traidor a tu país, a tu pueblo, a tus hijos e incluso a ti mismo, simplemente por caer bajo la influencia del ataque encubierto del enemigo. ¿Cuál es su herramienta principal para convertir a una población amante de la libertad en obedientes ejecutores de su voluntad? Esta herramienta es el terror que se usa contra ti todos los días, pero que no notas hasta que es demasiado tarde. La palabra latina terror significa miedo o pavor. Esta palabra se utilizó prominentemente por primera vez durante la Revolución Francesa de 1793 a 1794. Este periodo fue conocido como el Reinado del Terror porque las ejecuciones públicas se volvieron comunes en Francia. Delante de grandes multitudes, se cortaba la cabeza a una persona. La guillotina tenía como objetivo principal a los disidentes, aquellos que se desviaban de la postura oficial de la época. El tiempo y lugar de las ejecuciones se anunciaban públicamente con antelación, y la gente se reunía específicamente para presenciar el sufrimiento del condenado. Sin embargo, los principales objetivos y víctimas del terror no eran los individuos bajo la guillotina. Los principales objetivos y víctimas del terror eran todas las personas reunidas en la plaza, y a quienes ellas se lo contarían. Al presenciar el acto, experimentaban un miedo y pavor inmensos. Esto hacía a las personas aún más susceptibles al control de quienes perpetraban el terror. Además, junto con el miedo, la gente sentía una profunda sensación de opresión. Entendieron que la mayoría de los que enfrentaban la guillotina eran inocentes. Fueron castigados solo por tener puntos de vista que amenazaban el poder del régimen de terror. Al mismo tiempo, la sociedad estaba plagada de denuncias y calumnias. Incluso, el difundir rumores triviales sobre las acciones o declaraciones de una persona que pudieran interpretarse como contrarias a los intereses del poder gobernante conducía a la ejecución. Es decir, un simple rumor o chisme podía resultar en que una persona completamente inocente fuera decapitada públicamente. Todo observador entre la multitud entendía que la siguiente cabeza bajo la espada podría ser la suya, ya que no había garantías de protección contra este destino. Esta sensación de miedo, impotencia y ansiedad llevó a la gente a perder por completo la confianza en el gobierno y fomentó un profundo odio hacia las autoridades. Esto, a su vez, condujo a nuevas oleadas de protestas y disturbios masivos. La población, al haberse convertido en víctima del terror, se convirtió en la materia prima para la creación de un posterior caos controlado. El terrorismo informativo es una influencia directa en la psique y la conciencia de las personas, para dar forma a las opiniones y juicios deseados que guían el comportamiento de las personas. Es una forma de influencia negativa sobre las personas, la sociedad y el Estado a través de diversos tipos de información, con el objetivo de debilitar y desestabilizar el orden constitucional. Hoy en día, simplemente al desplazarte por las noticias de tu dispositivo por la mañana, puedes convertirte en víctima del terrorismo informativo. Asesinatos, tiroteos, persecuciones, calumnias, sufrimiento de personas inocentes, historia tras historia. Escuchas, lees y observas cómo personas inocentes en varias partes del mundo, figuras públicas, grupos de personas, organizaciones internacionales, entidades religiosas y políticas, e incluso funcionarios gubernamentales, son objeto de odio, descrédito infundado, persecución brutal y castigos públicos. Es injusto, injusto e inhumano. Sin embargo, las instituciones gubernamentales permiten que esto suceda y a menudo participan en esas represiones.
Cada una de estas historias es un acto de terrorismo dirigido contra ustedes y sus países. Es crucial entender que no todas las noticias negativas o la información desagradable que se encuentran en los medios de comunicación son un acto de terrorismo informativo. Los actos terroristas informativos no son solo una difusión caótica de información negativa. A diferencia de las malas noticias comunes, los actos de terrorismo informativo llevados a cabo por el enemigo de la democracia son siempre meticulosamente planificados y sistemáticos. Un ataque terrorista informativo es siempre una campaña dirigida y organizada, destinada a lograr objetivos específicos. El objetivo final de un acto de terrorismo informativo es infundir una sensación de impotencia y miedo en la sociedad, y lo que es más importante, crear condiciones en las que la población, es decir, todos ustedes, comience a desconfiar de los líderes de su país. Más adelante, aprenderán cómo el enemigo utiliza los ataques terroristas informativos para desestabilizar el orden constitucional en sus países. El terrorismo informativo va directo a tu subconsciente, sin pasar por el pensamiento crítico. Es todo un plan para meterse en tu mente y tu psiquis, que el propio enemigo desarrolló. A través de ataques terroristas informativos, el enemigo viene quebrando tu psiquis y la de miles de millones de otras personas por muchos años, sembrando división entre ustedes. Los actos de terrorismo informativo, llevados a cabo a través de los medios de comunicación, tienen dos tipos de consecuencias, internas y externas. Comencemos revisando las consecuencias internas, la destrucción de tu salud mental y física. Las enfermedades cardiovasculares han sido la principal causa de muerte mundial durante 20 años y siguen encabezando el listado de las 10 primeras causas de muerte. Sin embargo, nunca reclamaron tantas vidas como actualmente. La OMS ha señalado que estas enfermedades son la principal causa de muerte en el mundo en las 2 últimas décadas. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, alrededor de 697,000 personas fallecieron por enfermedades cardiovasculares en los Estados Unidos en 2020, lo que supone 1 de cada 4 muertes. En Europa, la Sociedad Europea de Cardiología, la ESC, informa que las enfermedades cardiovasculares provocan aproximadamente 4 millones de muertes anualmente, lo que supone casi la mitad de todas las muertes en el continente. En Rusia, las enfermedades cardiovasculares representaron más del 45% de todas las muertes del país en 2021. ¿Por qué? Pese al avance de la sanidad y la implementación de nuevas tecnologías, el problema no solo persiste, sino que sigue agravándose. Si bien se mencionan muchos factores de riesgo, la causa principal es el estrés frecuente o crónico. El estrés es un temor por la vida y la seguridad de uno. En la sociedad actual, las personas se han acostumbrado a este tipo de miedo como una parte integral de sus vidas. Sin embargo, ¿qué causa este estrés constante y cómo se ha mantenido a las personas en este estado por más de 30 años? La causa principal del estrés continuo son los numerosos ataques terroristas informativos, a los que las personas de todo el mundo se ven sometidas cada día a través de los medios de comunicación. El impacto de las acciones terroristas informativas en la salud humana ha sido estudiado a fondo y probado científicamente. Veamos los hechos descubiertos por el Departamento de Psicología y Comportamiento Social de la Universidad de California. Alison Holman y sus colegas de la Universidad de California en Irvine recopilaron datos sobre el estado mental de aproximadamente 5,000 estadounidenses para su estudio. Esta recopilación de datos se completó justo antes del atentado del Maratón de Boston del 15 de abril de 2013, donde cientos de personas resultaron heridas. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente el incidente, mostrando repetidamente imágenes de la explosión, el horror subsiguiente y las muertes de personas. También publicaron fotos desgarradoras, aceras manchadas de sangre, personas que perdieron sus extremidades y muchas otras imágenes aterradoras. Unas semanas después del ataque, los investigadores decidieron evaluar los cambios en el estado mental de aquellas personas a las que habían encuestado previamente después de la tragedia de Boston. No es de extrañar que la salud mental de aquellas personas presentes en el lugar del acto terrorista se haya deteriorado significativamente. Sin embargo, los investigadores descubrieron algo inesperado. La psique de aquellos encuestados que no estuvieron presentes en el lugar de la tragedia, pero que luego vieron las noticias al respecto, sufrió mucho más. El alto nivel de estrés que esas personas experimentaron no estaba relacionado con el hecho de que conocieran personalmente a alguien que hubiera muerto, resultado herido o estado presente en el lugar de la explosión. Su estrés se debía únicamente al flujo constante de información publicada por los medios. Otro estudio demostró que la cobertura repetida de los medios del atentado de la Maratón de Boston causó más estrés agudo en quienes lo vieron y leyeron,
en comparación con la influencia directa del ataque terrorista en quienes estaban en el lugar de la explosión. Además, se hizo evidente que la cobertura mediática de tales eventos podía propagar rápidamente el estrés agudo entre un gran número de personas. Varios estudios confirman que la exposición a contenido traumático puede activar circuitos de miedo en el cerebro y desencadenar recuerdos, los dos procesos clave relacionados con el desarrollo del trastorno de estrés postraumático, TEP. Del mismo modo, la cobertura repetida de historias traumáticas en los medios de comunicación puede prolongar la angustia aguda. A diferencia del trauma colectivo que puede desvanecerse a lo largo del tiempo, la exposición a los medios mantiene una respuesta de estrés aguda al mantener vivos recuerdos traumáticos en la conciencia de una persona. Esto puede contribuir a que se repitan continuamente los mismos pensamientos ansiosos o depresivos o recuerdos. Este tipo de pensamientos pueden inducir estrés en sí mismos, incluso cuando no hay una causa inmediata de preocupación. Tal rumia mental empeora el estado psicológico de una persona e influye en su salud física. La amplia cobertura mediática hace que los desastres locales sean más conocidos, extendiendo su influencia más allá del área del incidente y convirtiéndolos en traumas públicos con consecuencias negativas para la salud. Por ejemplo, la cobertura televisiva del atentado de Oklahoma City, la tragedia de Waco y los eventos del 11 de septiembre causaron un trastorno de estrés postraumático generalizado entre las personas. Consideremos los hallazgos de otro estudio. La investigación sobre las consecuencias del ataque terrorista del 11 de septiembre demostró que las reacciones de estrés agudo a los eventos del 11 de septiembre de 2001 aumento del 53% en las enfermedades cardiovasculares en los 3 años siguientes. A las pocas semanas después del 11 de septiembre de 2001, hubo un significativo de las enfermedades cardiovasculares en Nueva York y áreas cercanas. Lo mismo fue observado en Florida, sugiriendo que personas que experimentaron estrés al ver los ataques terroristas en los medios de comunicación masiva desarrollaron problemas de salud. Además, al igual que en el caso del atentado en Boston, las personas que sufrieron angustia no fueron participantes ni testigos directos del ataque. Sí recibieron información sobre los eventos del 11 de septiembre a través de los medios de comunicación. Estamos recibiendo informes ahora de que un avión ha chocado contra el World Trade Center. 2 aviones han chocado contra el World Trade Center en Nueva York. Ha habido una serie de ataques terroristas en los Estados Unidos. Todo esto indica una relación directa entre los ataques terroristas informativos en los medios y el deterioro de la salud de las personas. Hoy en día, muchos estudios se centran en la influencia de la información negativa en la salud mental y física humana. La investigación sobre las secuelas de numerosas crisis nos ha llevado a concluir que cuanto más noticias manipuladoras consume una persona, mayor es la probabilidad de que desarrolle síntomas de estrés, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. El estrés profundo y prolongado debilita el sistema inmunitario, dejando a la persona sin protección interna. Por otro lado, la disminución de la inmunidad es un detonante para el posterior deterioro de la salud física. Los estudios muestran que el procesamiento mental continuo de información que induce temor y ansiedad, proveniente de actos terroristas informativos, afecta significativamente los sistemas cardiovascular, endocrino e inmunitario. Esto contribuye al surgimiento de enfermedades relacionadas: infarto agudo de miocardio, paro cardíaco repentino, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y arritmias. El estrés crónico cuadruplica el riesgo de accidente cerebrovascular, contribuye al desarrollo de diabetes y cáncer, y aumenta enormemente el riesgo de depresión y suicidio. Todos estos indicadores han aumentado drásticamente en los últimos 30 años. El propósito de todo acto terrorista es desestabilizar a la sociedad en su conjunto. Esto se logra induciendo estrés y miedo extremos. El estrés constante deteriora la salud mental y física de una gran cantidad de personas. A través de actos de terrorismo informativo, se socava la estabilidad de la vida en sociedad. Esta guerra informativa y psicológica no declarada lleva años sucediendo y se ha cobrado más vidas en todo el mundo que las 2 guerras mundiales anteriores juntas, teniendo en cuenta que las enfermedades cardiovasculares por sí solas, que son la causa principal de muerte en todo el mundo, matan a 17.9 millones de personas al año, y que a esto le sumamos 10 millones de muertes al año por cáncer, con 20 millones de nuevos casos de cáncer cada año. La magnitud de este impacto terrorista es tremenda. El hecho más alarmante es que la mayoría de la gente desconoce la verdadera causa de este genocidio masivo, de este crimen contra la humanidad. Cualquier acto informativo de terrorismo conlleva mentiras, manipulación e incitación al odio o la violencia.
Mediante ataques terroristas informativos, el enemigo inculca creencias destructivas en tu subconsciencia, llenándote de miedo y erosionando tu patriotismo. ¿Cómo sucede esto? Primero, presencias un ataque informativo en los medios de comunicación. Puede ser sobre cualquier cosa. Por ejemplo, una historia con acusaciones falsas contra individuos, ya sean políticos, empresarios, creyentes o partidarios de algún partido político. Por un lado, confías en el medio que transmite esta historia. Pero, por otro lado, comprendes que las acusaciones son infundadas y violan la presunción de inocencia. Esto provoca un conflicto interno en ti, robándote la paz y una sensación de seguridad. Comienzas a temer que puedes ser el próximo en ver vulnerados tus derechos. Inconscientemente, te das cuenta de que si las leyes no protegen a alguien, tampoco lo harán contigo la próxima vez. El hecho de que las autoridades violen la ley o no respondan a su violación significa solo una cosa: que las autoridades apoyan esas violaciones, lo cual genera miedo y desconfianza. Un individuo que lo observa todo pasa por varias etapas de reacción. Primero, estrés y rechazo, y luego odio hacia las autoridades. La etapa final es la pérdida del patriotismo, porque no entiende por qué debe defender a un Estado que no lo protege. La persona decide defenderse solo a sí misma. Llega a la siguiente conclusión: presencié un crimen en la televisión nacional. Las autoridades son ociosas y apoyan este delito, lo cual significa que violan intencionalmente las leyes y están detrás de esas violaciones. Las autoridades quieren privarme de mis derechos y libertades legales, por lo tanto, son una amenaza para mí. Las personas siempre se esfuerzan por eliminar la fuente de su constante estrés y miedo. Como resultado, cuando las autoridades se convierten en un enemigo del pueblo, las personas expresan su desconfianza y protestan a través de la democracia. Manifestaciones y huelgas, que desembocan en revoluciones. Sin embargo, incluso después de un cambio de gobierno, la situación no se resuelve y una persona continúa experimentando estrés severo. Porque, independientemente de la afiliación partidista del nuevo gobierno, el enemigo del mundo democrático permanece en las sombras, continuando sus ataques terroristas informativos, y todo el ciclo vuelve a empezar. El terrorismo informativo siempre tendrá como objetivo a las autoridades actuales, con el fin de desestabilizar la sociedad y debilitar el orden constitucional en un país democrático, elegido por las acciones de su propio pueblo. Además, el enemigo de la democracia lleva a cabo, simultáneamente, numerosos ataques terroristas informativos destinados a dividir a los ciudadanos entre sí. El enemigo incita a la hostilidad y al odio en la sociedad, dividiendo primero y luego enfrentando a varios grupos entre sí, y transmitiendo este conflicto a través de los medios de comunicación, manipulando la conciencia humana de esta manera. El enemigo los obliga a creer que ustedes, los ciudadanos de este país, son enemigos entre sí, mediante actos de xenofobia, extremismo y terrorismo. El enemigo genera artificialmente odio hacia un grupo elegido de personas, nacionalidad, raza o comunidad, incorporando una percepción negativa duradera de ellos en su subconsciente. A nivel global, las acciones del enemigo conducen a una situación donde, debido a la continua desestabilización interna, el orden social da paso al caos y las leyes democráticas dejan de funcionar. Esto suele derivar en una guerra civil, que destruye por completo lo que otrora fue un país libre. Esto es precisamente a lo que apunta el enemigo de la democracia, pues así gana más poder y acerca el totalitarismo global. Lo más alarmante es que el enemigo lo logra a través de sus acciones, simplemente inculcando las creencias necesarias. Por esta misma razón, los ataques terroristas informativos y psicológicos son más aterradores que los físicos, ya que influyen directamente en su subconsciencia, sin pasar por el pensamiento crítico. Así, al destruir su propio país, creerán que actúan para el beneficio, conscientemente y de acuerdo con sus convicciones internas.
crear actos informativos de terrorismo provocativos e inundar los medios de comunicación globales con ellos, el enemigo de la democracia usa sus numerosas ramas, tentáculos que penetran diversos sectores de la sociedad y se disfrazan como agendas informativas convencionales. Hoy, utilizando como ejemplo una de las muchas ramas del enemigo, les mostraré cómo opera y explicaré por qué es vital que cada uno de ustedes sea consciente de esto. Una de esas ramas es una red de organizaciones criminales terroristas internacionales. Estas organizaciones, de las que hablaré más adelante, fueron objeto de una investigación que reveló los principales patrones, métodos y herramientas utilizadas por el enemigo oculto en su guerra contra la humanidad. Los resultados de esta investigación, que duró 10 años completos, han sido hechos públicos por el Dr. Egon Cholokian, un educador de inteligencia estadounidense y experto en seguridad nacional. Como parte de la investigación internacional, el 22 de junio de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución sobre la 8ª revisión de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. En esta resolución, la Asamblea General proporcionó una definición comprensiva de terrorismo e identificó las actividades que constituyen esencialmente terrorismo. El terrorismo incluye cualquier actividad dirigida a lograr los siguientes objetivos: la negación de los derechos humanos, libertades fundamentales y la democracia, la incitación a cometer actos terroristas y actos de violencia que propaguen el odio y amenacen vidas humanas, la creación de amenazas a la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los estados, la impedición del goce de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, la desestabilización de gobiernos. Esta resolución exhorta a combatir cualquier manifestación del terrorismo. Gracias a una definición tan integral del terrorismo, el enemigo ya no puede ocultar sus constantes ataques terroristas. Entonces, ¿por qué me he centrado específicamente en esta rama del enemigo, la red de organizaciones terroristas criminales internacionales? Porque esta rama está bien estudiada y sus organizaciones utilizan los mismos métodos y herramientas clave que las aplicadas por otras ramas que el enemigo ha creado para establecer el totalitarismo global. Una vez que comprendas las acciones del enemigo en un campo, también podrás reconocerlas en todos los demás campos. Esto significa que todos los esquemas que el enemigo solo puede implementar en secreto dejarán de funcionar a medida que se vuelvan obvios. Esta red de organizaciones criminales terroristas internacionales utiliza métodos de terrorismo informativo, escudándose en autoridades gubernamentales y leyes democráticas. Esas organizaciones no temen la publicidad, ya que sus actividades, por lo general, no son evaluadas críticamente por la sociedad. Muy pocas personas saben siquiera que esas organizaciones existen, observando únicamente el trágico resultado de sus actividades. Permanecen fuera del ojo público. Sin embargo, al ser parte del plan unificado del enemigo, representan un eslabón crucial para lograr el objetivo global del enemigo, la destrucción de la democracia en Estados Unidos y en todo el mundo democrático. Esta red de organizaciones criminales terroristas internacionales es un componente vital en el plan del enemigo, porque esas organizaciones operan abiertamente. Son como un papel tornasol para la democracia. Donde operan, la democracia ya no existe, y donde aparecen, la democracia pronto se desvanecerá. Me refiero a las organizaciones antisectas, que representan una bien organizada red terrorista transnacional. Mecanismos ocultos de incitación al odio. Queridos estadounidenses, ustedes ven y sienten la presencia de una división enorme, sin precedentes en la sociedad estadounidense actual. Están seguros de que entienden perfectamente a dónde lleva todo, y sospechan que hay mecanismos ocultos utilizados en su contra para incitar el odio en la sociedad estadounidense. ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Quién los utiliza y por qué? ¿Quién enseña a los estadounidenses a odiarse y demonizarse unos a otros, buscando encender una segunda guerra civil en nuestro país? ¿Y qué tan activamente se hace esto? Ahora recibirán respuestas a estas preguntas. Queridos estadounidenses, descubrirán exactamente cómo se les está conduciendo hoy, desde el punto en que están sentados pacíficamente en un sofá
y viendo una película junto con sus amigos, hasta el punto en que estarían listos para tomar las armas contra esos mismos amigos, solo porque tienen una opinión diferente. Quizás esta idea te parezca inimaginable ahora, pero verás cómo los métodos manipuladores ya te están guiando artificialmente hacia eso. Uno de los principales métodos que el enemigo de la democracia utiliza hoy en día, tanto contra ti como contra el mundo entero, provocando odio en las sociedades de varios países y desencadenando conflictos regionales y guerras globales, es el método de la deshumanización. Al deshumanizar deliberadamente a un grupo de personas a los ojos de otro, las personas se convierten en odiadoras de sus colegas y vecinos, e incluso en sus posibles asesinos, lo que es mucho peor. Para lograr la deshumanización y la división en la sociedad, el enemigo utiliza las tácticas de estigmatización y etiquetado, y una de las etiquetas que el enemigo utiliza en su juego global sangriento con vidas humanas es la palabra culto. Te sorprenderás al descubrir cuánto sufrimiento el uso deliberado de la etiqueta degradante culto o secta ha causado a la gente, y cómo ha traído y sigue trayendo muchas tragedias al pueblo estadounidense y al mundo en general. A primera vista, parece que estas son solo palabras. Sin embargo, con la ayuda de estas mismas palabras etiquetadoras, Estados Unidos está siendo empujado más cerca de la guerra civil, mientras que toda la comunidad global está siendo conducida a la Tercera Guerra Mundial. ¿Quién usa estas etiquetas? ¿Y por qué? ¿Y cómo se usan como armas de destrucción masiva? En la arena internacional opera una red terrorista transnacional bien coordinada, cuyo propósito es incitar al odio dentro de los países y en la comunidad mundial, mediante el etiquetado de ciertos grupos de personas como un culto o una secta por medio de los medios de comunicación, y la información. La red criminal dedicada a esta forma de terrorismo informativo es el movimiento antisectas. El movimiento antisectas incluye a varias organizaciones y activistas individuales que desencadenan la persecución pública de grupos a los que etiquetan como cultos o sectas. Basándose en sus prejuicios subjetivos y criterios arbitrarios, los antisectarios pueden calificar a cualquier asociación de personas como un culto o una secta, sometiéndola así a la deshumanización y al odio público. El núcleo de su actividad radica en la influencia organizada en el espacio de los medios para generar una percepción negativa de un grupo determinado de personas. Usando el término culto o secta como su arma principal, los adeptos del movimiento antisectas llevan a cabo ataques terroristas regulares. Generan noticias que provocan pánico moral, división social y deshumanización de ciudadanos respetuosos. Mediante sus actividades, representantes del movimiento antisectas incitan el odio y la violencia de las masas y aumentan la hostilidad social, lo que convierte sus actividades en una brutal manifestación de terrorismo informativo. La mayoría de las veces, los nuevos movimientos religiosos y organizaciones ideológicas fueron víctimas del terrorismo antisectas. También han incluido organizaciones comerciales, políticas y laicas con bases ideológicas en su lista negra. Pero actualmente, naciones y países enteros, como Estados Unidos, están convirtiéndose en víctimas de sus atrocidades. Usando el término culto o secta, crean condiciones para dirigir el odio público hacia su objetivo. El uso intencional de estos términos es parte de una estrategia del movimiento antisectas que ha resultado en fenómenos destructivos en la sociedad estadounidense, como los tiroteos en escuelas. Un poco más adelante, les revelaré la cadena de eventos donde el uso de las etiquetas culto y secta llevó a una situación en la que niños ahora están disparando a otros niños. Una palabra clave en las actividades de los antisectas. ¿Y por qué es tan peligrosa? El término culto, que es más común en los Estados Unidos, y el término secta, utilizado en Europa y los países postsoviéticos, no tenían inicialmente un significado negativo, sino más bien neutral y cultural. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de los antisectas, la situación ha cambiado. En el curso de sus agitadas actividades, los representantes del movimiento antisectas fueron dotando gradualmente a los conceptos de culto y secta de una connotación cada vez más negativa. Debido a su actividad, hoy en día los términos culto y secta
están asociados en la conciencia de las masas con nociones tales como el lavado de cerebro, la violencia psicológica, la violencia sexual, la actividad criminal y el suicidio en masa. Es precisamente con las palabras culto y secta que hoy en día comienza el terrorismo informativo masivo, llevado a cabo por organizaciones antisectas y sus representantes. James Richardson, una figura prominente en la sociología estadounidense de la religión, quien es considerado como uno de los expertos más destacados en el campo del derecho y la religión en el mundo, señala que el uso contemporáneo del término culto ha evolucionado a un término de desprecio o humillación, y ya no es una designación neutral de un grupo religioso. Hoy en día, el término culto conlleva un conjunto de estereotipos despectivos cargados de valores. El uso de este término conduce a la estigmatización, la discriminación y la violencia contra minorías religiosas, así como contra asociaciones sociales y políticas. Es más, hoy en día, las palabras culto y secta están impregnadas de connotaciones negativas, hasta tal punto que se convierten en catalizadores de ataques terroristas e incluso de genocidio. Richardson y otros sociólogos e investigadores de religiones, como el barón Van Driel, Stuart Wright y otros, señalan que el término culto o secta es despectivo y transmite un estereotipo que tiene graves consecuencias cuando se aplica a grupos de personas. Etiquetar a un grupo como secta o culto puede ser una excusa para que el gobierno ataque al grupo y en última instancia lo destruya. A pesar de que científicos de renombre mundial advierten que el uso de la palabra culto o secta causa un gran daño a las personas y debería evitarse, especialmente en literatura académica y procedimientos judiciales, los representantes del movimiento antisecta siguen explotando activamente esta etiqueta y propagándola por los medios de comunicación, convirtiendo revistas y periódicos en voceros de su retórica de odio. Al afirmar que alguien pertenece a una secta o a un culto, los antisectas basan sus acusaciones no en documentos académicos o investigaciones legales, sino en su propio concepto dudoso y abstracto de lavado de cerebro. Esta idea no tiene fundamento científico y es extremadamente vaga. Sin embargo, precisamente en la base del concepto poco fiable del lavado de cerebro, los antisectas etiquetan a los grupos y organizaciones objetivo como cultos o sectas. El lavado de cerebro es un concepto no científico, en donde los llamados cultos y sectas son acusados de controlar rígidamente la conciencia de sus participantes. Es por eso que la gente podría supuestamente convertirse en zombies, debido a la manipulación de sus creencias, pensamientos y comportamiento. Este concepto no solo es insostenible, sino que también es extremadamente peligroso, ya que conduce a la deshumanización. Cuando la sociedad cree que un individuo ha sido lavado el cerebro, la gente deja de considerarlo un individuo cuerdo. En lugar de un humano con sus propios pensamientos y decisiones, los demás empiezan a percibirlo como un zombie o una marioneta. Mientras tanto, con una percepción así de una persona o de un grupo de personas, es mucho más fácil usar la violencia contra ellos. El psicólogo forense D.G. Anthony afirma que el concepto de lavado de cerebro y el miedo asociado con ello es utilizado por el movimiento antisecta como una herramienta para justificar la persecución de las minorías religiosas. El tribunal determinó que el concepto de lavado de cerebro no puede aplicarse como una acusación legal, ya que es insostenible y no científico. Sin embargo, a pesar de esto, los antisectarios estadounidenses siguen promoviendo activamente el concepto de lavado de cerebro para justificar su sádica práctica de desprogramación forzada, es decir, la renuncia forzada de las creencias, que entre otras cosas, les ha traído beneficios comerciales. Los conceptos destructivos de lavado de cerebro y desprogramación han sido introducidos y se promueven activamente por los secuaces del enemigo de la democracia en América, representantes del movimiento antisectas. Las dos figuras que destacan especialmente por su crueldad e inhumanidad y que difunden las narrativas del enemigo en territorio estadounidense son los antisectarios y los desprogramadores Stephen Hessen y Rick Allen Ross. Actualmente están activamente involucrados en actividades públicas y hablan en los medios de comunicación estadounidenses, donde propagan la retórica del terrorismo antisectas, la violencia y el odio. Desprogramación.
Tanto Ross como Hessen eran miembros activos de la organización antisectas Red de Conciencia de Cultos Khan, que dejó de existir en 1996 al ser condenada por una serie de graves violaciones de derechos humanos y severa discriminación religiosa. La organización quebró y pagó indemnizaciones a las personas que habían sufrido. Como miembros principales de esta organización en las décadas de 1980 y 1990, tanto Rick Ross como Stephen Hessen participaron activamente en su principal actividad criminal, organizando y llevando a cabo procesos de desprogramación forzada. La desprogramación es una práctica ilegal y antihumana, arraigada en métodos nazis. Al practicar la desprogramación, los antisectarios secuestraban y detenían ilegalmente a quienes consideraban miembros de sectas. La víctima era sometida a torturas psicológicas y físicas para obligarla a cambiar sus creencias. La desprogramación se hacía con fines comerciales. Los antisectarios cobraban una suma alta a los familiares por sus servicios de reeducación forzada, que incluían torturas, tormentos, palizas y diversas formas de violencia, incluso sexual. Esta práctica violaba gravemente los derechos humanos. El fundador del método, Ted Patrick, compareció muchas veces ante los tribunales y cumplió penas de prisión. En varios juicios se ha dictaminado que la desprogramación es ilegal. Rick Ross, el anticautista estadounidense, realizó más de 500 sesiones de desprogramación forzada en su vida. En 1991, Ross fue acusado de detención ilegal y desprogramación forzada de Jason Scott, miembro de la Iglesia Pentecostal Internacional Unida, UPCI, cuya madre fue referida a Ross por representantes de la Khan. Scott después presentó una demanda civil contra Ross, dos de sus socios de la Khan y en una corte federal. En septiembre de 1995, un jurado de 9 miembros declaró por unanimidad a los acusados, Ross y sus cómplices, responsables de conspiración para privar a Scott de sus derechos civiles y libertades religiosas. Además, el jurado sostuvo que Ross y sus asociados, cito, actuaron intencional o imprudentemente de una manera tan escandalosa en su carácter y tan extrema en grado, que iba más allá de todos los límites posibles de la decencia y debía ser considerada atroz y completamente intolerable en una comunidad civilizada. Las actividades criminales de Ross, en este caso de secuestro, resultaron en el cierre de la red de conciencia de culto, que fue expuesta como una red criminal de secuestradores. La historia de Scott, convertido en víctima de una brutal desprogramación organizada por Ross, sorprende por su crueldad. Fue secuestrado usando fuerza física. Lo tiraron al suelo, lo arrastraron a una camioneta, lo esposaron, le taparon la boca y le ataron las piernas. Durante el secuestro, un hombre de 150 kilos se sentó en la espalda de Scott. Cuando lo arrastraban a la camioneta por escaleras, por el suelo y por un patio, Scott sufrió múltiples golpes y heridas en las piernas, el tren superior y la espalda. Scott fue detenido en una prisión especialmente equipada bajo supervisión constante. Fue sometido a presión psicológica durante 5 días. Insultaron su fe y lo amenazaron. Ross golpeaba regularmente a Scott en la cabeza cuando discutían sobre religión. A Scott solo se le prometió libertad si renunciaba a sus creencias. Un estudio minucioso de los casos efectivos de desprogramación llevados a cabo por Rick Ross revela la terrible verdad. Muchos de esos casos estuvieron acompañados de la destrucción de familias y la completa deshumanización de las víctimas. Las personas a las que supuestamente ayudó de esta manera fueron sometidas a coerción, engaño y humillación. Se les privó de su derecho a la libre elección y se les obligó a renunciar a sus creencias religiosas profundamente arraigadas. Estos seres, quebrantados y perdidos, se convirtieron en evidencia viviente de la crueldad y la traición de los métodos de Ross. Sus éxitos demostrables en la desprogramación estaban cubiertos por una sombra de destinos arruinados y traumas psicológicos irreparables. Ross utilizó los miedos y las debilidades de las personas con una lógica fría para sacar provecho de sus problemas, demostrando completa indiferencia hacia el sufrimiento que causaba. Sus acciones se caracterizan claramente por violencia, crueldad y sangre fría, que convirtieron la desgracia de las personas en fuente de su propio beneficio.
El deprogramador, Stephen Hessen. Los medios de comunicación estadounidenses le dan una plataforma para hablar como experto en sectas, pero no mencionan que la especialidad de Steve Hessen es el abuso violento contra ciudadanos estadounidenses y sus derechos civiles. Hessen fue cómplice en la red de concientización sobre cultos. Este grupo de odio antirreligioso fungía como un servicio nacional de referencia para los llamados deprogramadores. Manejaban un negocio de secuestro, asalto y traumatización de hombres y mujeres respetuosas de la ley con fines de lucro. Todo para coaccionarlos a retractarse de sus creencias religiosas. Y Steve Hessen es un deprogramador notorio. Hessen lideró el escuadrón que traumatizó a una víctima adulta, Arthur Rosell, durante 2 semanas para intentar quebrar su fe. En su testimonio bajo juramento, Rosell relató su asalto físico y mental. El equipo de Hessen lo tiró al piso, causándole cortes y moretones en la cara. Ataron sus manos y pies y lo mantuvieron cautivo durante días. Lo privaron de sueño y violaron su privacidad y su dignidad básica. Cuando Rosell se negó a retractarse de sus creencias religiosas, Hessen amenazó con inyectarle inyecciones. Para colmo de males, Hessen intentó inducir a su víctima a mentir y cometer perjurio sobre el crimen. Luego estuvo el testimonio de Lauren Sala. El equipo de Hessen irrumpió en su habitación de motel, la arrojó de la cama y amenazó con romperle la pierna si pedía ayuda o intentaba escapar. La tomaron como rehén y la llevaron a un escondite remoto, donde la encarcelaron durante 8 días, intentando quebrantar su fe. Cuando los matones de Hessen fracasaron, atormentó a Sala durante 3 días más, hasta que logró negociar su liberación. Otra de las víctimas de Hessen, Claire Kelly, también testificó que Hessen la mantuvo cautiva ilegalmente. La tuvo retenida en una habitación sin pomos en las ventanas. La mantuvo bajo vigilancia 24 horas al día y violó su privacidad. Hessen se hizo pasar por un supuesto experto en religiones en casos judiciales, estafando a familias desprevenidas por su llamado testimonio experto, hasta que los tribunales se dieron cuenta de sus teorías descabelladas. Hessen continuaría con sus ataques antirreligiosos, ahora bajo el nombre de intervención. Es excesivamente alarmante y sospechoso que, a pesar de la evidencia documentada de que ambos, Hessen y Ross, son individuos violentos propensos al sadismo, que carecen de empatía y tienen un deseo insano de dañar a las personas e incitar al odio en la sociedad, continúan apareciendo en los principales canales de televisión estadounidenses. Allí, sus artículos se publican en las principales publicaciones periódicas y los medios de comunicación son guiados por sus opiniones. Surge una pregunta legítima. ¿Quién está detrás de ellos y garantiza su inmunidad? ¿Cuál es la fuerza que los manipula y los apoya? En el comienzo de su trabajo antes de principios de los 90, ni Rick Ross ni Stephen Hessen despertaban mucho interés con sus teorías. Sin embargo, a partir de 1993, los medios de comunicación e incluso el FBI comenzaron a recurrir a ellos en busca de consejo. Realizaron sus actividades destructivas y realizaron sesiones de desprogramación simplemente porque eran dementes? ¿O sus acciones contribuyeron a la implementación de un plan claramente definido del enemigo de la democracia, llevando a Estados Unidos al actual estado de pánico y división? Ambas afirmaciones son ciertas. El enemigo global vio el potencial maníaco de estos dos sujetos como material adecuado para convertirlos en sus peones, manipulables y capaces de destruir América desde dentro. Las actividades de los representantes americanos del movimiento antisectas son parte de una estrategia planeada.
Steve Hessen y Rick Ross son ejecutores de los planes del enemigo de Estados Unidos. Lo que actualmente implementan, continuando promoviendo e imponiendo la ideología de odio y división, no son más que ataques terroristas de información dirigidos contra la población estadounidense y contra los Estados Unidos como país, incluso aunque hayan dejado de utilizar técnicas violentas de desprogramación con sus propias manos. Recibieron apoyo del enemigo global de la democracia. Así que hoy en día siguen desprogramando a una escala aún mayor y contra un mayor número de ciudadanos inocentes respetuosos de la ley. Solo que ahora ya no lo están haciendo con sus propias manos, sino con tus manos y las manos de las agencias policiales. Un ejemplo vívido es que hace 30 años, a principios de los 90, el número de incursiones violentas contra movimientos religiosos nuevos aumentó dramática e inexplicablemente para muchas personas. La investigación que estableció este hecho incluyó estadísticas de 19 países diferentes, entre ellos Estados Unidos, Israel y países de Europa Occidental. Preguntándose acerca de las razones detrás de tal aumento, los investigadores rastrearon una movilización de organizaciones antisectas que ocurrió durante ese mismo periodo de tiempo. Sin embargo, la esencia principal y la causa permanecieron ocultas para los investigadores. La pista es que durante este periodo de tiempo, para ser más precisos en 1993, el enemigo global de la democracia activó su ideología centro del movimiento antisectas, que tiene su sede en Rusia desde entonces hasta hoy. Precisamente desde allí se dan las órdenes y se establece un único vector ideológico para todo el movimiento antisectas en el mundo, extendiéndose a toda su red. Ahora, tomando como ejemplo este centro ideológico, analicemos detalladamente cómo opera en el país que ha convertido en un campo de pruebas para practicar sus métodos que planea trasladar y aplicar en todo el mundo en un futuro próximo. El centro ideológico de toda la red transnacional del movimiento antisectas contemporáneo y el desarrollador principal de sus métodos de propaganda es la Asociación Rusa de Centros para el Estudio de las Religiones y el Sexo, abreviada como RATSIRS. La base de RATSIRS es el Centro de Estudios Religiosos en nombre del hieromártir Ireneo de León, fundado en 1993. Este centro fue fundado por el anticultista Alexander Dvorkin, con la bendición del entonces patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Alexei II. Los representantes de RATSIRS encubren sus actividades bajo el disfraz de una supuesta misión noble, es decir, la defensa de los intereses de la religión titular del país, el cristianismo ortodoxo. Sin embargo, la situación real es mucho más complicada. Dentro de la misma religión, hay individuos que, aunque exteriormente se adhieran a la ortodoxia, en realidad apoyan los movimientos antisectas. Estos individuos actúan al unísono, persiguiendo sus propios objetivos y beneficios, que no tienen nada que ver con la religión en sí. Por lo tanto, es crucial distinguir entre la religión como un sistema de valores y creencias, y aquellos que se han infiltrado con intenciones maliciosas para usarla como fachada para sus actividades destructivas. Estos operativos antisectas y sus aliados dentro de la Iglesia Ortodoxa rusa han convertido a este país en escenario para sus actividades, y desde allí han lanzado un ataque terrorista dirigido a países democráticos. La ideología radical de RATSIRS, originada en Rusia, ahora extiende su influencia mucho más allá de sus fronteras. Las organizaciones antisectas ocupan posiciones particularmente fuertes en China, Francia y Alemania, donde han obtenido un apoyo importante de las autoridades o representantes individuales. Este apoyo les permite ejercer influencia sobre los órganos legislativos, judiciales y cuerpos de seguridad. Uno de los representantes destacados de esta red terrorista internacional es la Federación Europea de Centros de Investigación e Información sobre el Sectarismo, FECRIS, con sede en París. Francia, un país con una larga tradición democrática, se ha convertido inesperadamente en parte del entramado criminal del movimiento antisectas, con el 90% de las actividades de FECRAS financiadas por el presupuesto estatal. Además, las actividades antisectas están institucionalizadas en Francia a través de la Comisión Interministerial MIVILUDES. Sin embargo, las acciones de esta comisión, así como las de FECRAS,
han enfrentado repetidas críticas de la comunidad internacional, incluso por emplear métodos violentos de desprogramación, obligando a individuos a renunciar a sus creencias mediante torturas literales contra miembros de varios grupos religiosos. Tanto FECRAS como Ratseers comprenden varias organizaciones. Las redes de FECRAS y Ratseers están estrechamente interconectadas, operan bajo una política unificada, utilizan métodos idénticos y mantienen relaciones estrechas. Por ejemplo, Alexander Dworkin, presidente de Ratseers y principal antisectario de Rusia, también fue vicepresidente de FECRAS y sigue siendo miembro de su junta directiva. Además, el vicepresidente de Ratseers y socio de Dworkin, el arcipreste ortodoxo Alexander Novopashin, es también miembro correspondiente de FECRAS. Actualmente, la participación de representantes de Ratseers en FECRAS está oficialmente suspendida. Esto se hizo para ocultar la influencia de los participantes rusos en la ideología de FECRAS y evitar acusaciones de apoyo activo a la propaganda rusa contra Ucrania durante la escalada del conflicto militar entre ambos países. Pese a sus estatutos oficiales, que afirman la adhesión a los convenios internacionales sobre derechos humanos y libertades, la realidad es que las organizaciones antisectas operan de una manera muy diferente. Desde su inicio, estas organizaciones antisectas se han desacreditado repetidamente mediante actividades antidemocráticas e ilegales, entre ellas la difusión deliberada de mentiras y calumnias, la incitación intencional a la violencia, el uso de técnicas de manipulación destructivas, la instigación de conflictos alimentados por el odio interreligioso y la persecución selectiva de grupos disidentes, que a veces incluso ha conducido a agresiones físicas. Oficialmente, la organización paraguas antisectas FECRIS incluye grupos con sede en Europa, mientras que Ratseers abarca organizaciones en Rusia y los países de la Comunidad de Estados Independientes. Ambas asociaciones colaboran activamente con antisectarios de los Estados Unidos. El antisectario estadounidense Stephen Hessen ha asistido a conferencias organizadas por FECRIS. Hessen también fue conferenciante invitado en uno de los clubes educativos de Rusia, donde el antisectario Alexander Dworkin es también conferenciante habitual. Además, Hessen ha viajado repetidamente a Rusia con sus conferencias, por invitación de los antisectarios rusos. Dworkin publicó un libro titulado 10 preguntas a un extraño intruso, que reflejaba por completo un capítulo del libro de Hessen. Además, Dworkin recomienda activamente los libros de Hessen, y su retórica sobre los peligros de las sectas es idéntica, a menudo repitiéndose literalmente palabra por palabra. Esta sincronización de las narrativas indica un intercambio de información regular y una colaboración estrecha, sugiriendo una relación directa y cercana entre Hessen y Dworkin. Un examen más detallado revela la influencia del centro ideológico antisectas en los procesos sociales y políticos de los Estados Unidos. Esto se discutirá con más detalle más adelante. Otro hecho que apunta a la influencia del centro ideológico antisectas en los Estados Unidos es que en la década de los 90, los periódicos estadounidenses, incluyendo medios prestigiosos como el New York Times, empezaron a citar activamente a Alexander Dworkin y sus evaluaciones subjetivas de las llamadas sectas, no solo en Rusia sino también en otros países. No parece extraño que los comentarios de un experto en sectas ruso aparezcan de repente en periódicos tan conocidos como el New York Times. Es de notar que las opiniones y los comentarios de un experto en sectas ruso, relativamente desconocido, aparecieron en el New York Times, a pesar de la dificultad habitual de lograr tal exposición, incluso para expertos de alto nivel. Esto podría ser el resultado de inversiones financieras, o sobornos a los medios de comunicación, o incluso la presencia de ciertos agentes de influencia dentro de los medios. De cualquier manera, esto indica la existencia de una fuerza coordinada para integrar las opiniones de los extremistas antisectarios rusos en las publicaciones estadounidenses. Tomando como ejemplo las actividades de las organizaciones paraguas FECRIS y Ratseers, así como las de sus líderes, analicemos los métodos criminales que emplean, los cuales podrían clasificar las acciones de las organizaciones antisectas como actos terroristas. ¿Cómo funcionan estas organizaciones antisectas y qué papel juegan en la ejecución del plan global del enemigo para destruir la democracia? En el aluvión de noticias, muchos de ustedes se han topado con términos como cultos destructivos, sectas totalitarias o incluso cultos asesinos.
cultos peligrosos y abusivos, cultos totalitarios, cultos, la palabra culto, un culto, cultos impactantes. Los representantes de organizaciones anticultos etiquetan a ciertos grupos sin basarse en evidencias concretas, investigaciones policiales o análisis teológicos profundos y complejos. En su lugar, siguen guiones completamente diferentes que no tienen relación alguna con la ciencia teórica, ni siquiera con la realidad objetiva. Mientras que el término culto es una palabra clave estigmatizante en los Estados Unidos, en Europa y en los países postsoviéticos, este papel lo desempeña el término secta, especialmente secta totalitaria, que también conlleva una fuerte connotación despectiva y estigmatizante. Connotación. Desde 1993, Alexander Dworkin, ideólogo del movimiento anticultos, ha introducido ampliamente el término secta totalitaria en los medios de comunicación postsoviéticos. El término totalitario, tomado de la ciencia política y el lenguaje propagandístico de la era de la Guerra Fría, evoca asociaciones con opresión, campos de concentración, encarcelamiento, alambradas, trabajos forzados y escasez de alimentos. Por lo tanto, este término se utiliza para incitar miedo, ansiedad y una actitud prejuiciosa hacia los miembros de organizaciones etiquetadas como sectas totalitarias. La ambigüedad de los términos secta totalitaria y culto destructivo permite a los anticultistas categorizar infundadamente a cualquier organización bajo estas etiquetas. El uso de términos como secta, culto, secta totalitaria y culto destructivo no está respaldado por las leyes de la mayoría de los países ni por los documentos legales internacionales. Estos términos carecen de justificación legal y su uso contradice la legislación sobre libertad de conciencia y asociaciones religiosas. A pesar de esto, los grupos anticultos continúan usando estos términos como armas de acusación e incitan a los medios a utilizarlos. Mientras tanto, representantes de círculos académicos y legales señalan la naturaleza fraudulenta y criminal de las organizaciones anticultos en general, y en particular, la de su principal ideólogo, Alexander Dworkin. Las actividades de Alexander Dworkin son condenadas en Estados Unidos, donde se realizó una evaluación en un informe especial para la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de EU, conocida como USCIRF. La USCIRF, por siglas en inglés. Las principales responsables de esta comisión incluyen examinar los hechos y circunstancias de las violaciones a la libertad religiosa universal y hacer recomendaciones políticas al presidente, al secretario de Estado y al Congreso. A continuación, se presentan algunos hallazgos y recomendaciones proporcionados por Jason Morton, analista político de la USCIRF. Informe titulado El movimiento anticulto y la regulación religiosa en Rusia y la antigua Unión Soviética. Ha proporcionado durante mucho tiempo al movimiento anticulto una apariencia de credibilidad intelectual. Alexander Dworkin y sus asociados han logrado ocupar roles influyentes en el gobierno y la sociedad, moldeando el discurso público sobre religión en numerosos países. Dicen ser expertos en campos académicos, como estudios religiosos, psicología y sociología, pero casi nunca están cualificados en ninguno de ellos y a menudo se basan en teorías y metodologías desacreditadas para promover su agenda ideológica. El movimiento antisectas es fundamentalmente un medio de propaganda, que lleva a cabo una guerra informática muy eficaz contra las minorías religiosas en Rusia y en muchos de los países en los que mantiene influencia. El gobierno de Estados Unidos debería censurar públicamente a Alexander Dworkin y a San Ireneo de León, Centro de Consulta e Información, CILIC, por su continua campaña de desinformación contra las minorías religiosas. Contrapropaganda contra nuevos movimientos religiosos por parte de la Federación Europea de Centros de Investigación e Información sobre el Sectarismo, FECRIES, en la Conferencia Anual de Dimensiones Humanas de la OCE, con información sobre la participación continua de individuos y entidades dentro del movimiento antisectas en la supresión de la libertad religiosa. Así, los representantes del movimiento antisectas no mantienen una posición científica ni tienen motivos de investigación, aunque a menudo se disfrazan como tales. En realidad, introducen intencionadamente los conceptos de cultos destructivos y sexo totalitario en el espacio informativo,
utilizándolos para incitar al odio y la intolerancia religiosa en la sociedad. Los criterios y acusaciones que utilizan para clasificar a ciertas organizaciones como sectas y de índole sexual no son reconocidos ni en los círculos académicos ni dentro del marco legal. Colocar una etiqueta extremadamente negativa es el primer paso en un esquema sistemático para llevar a cabo ataques de terrorismo informativo. El objetivo es transformar a los seguidores de organizaciones pacíficas y a los ciudadanos respetuosos de la ley en objetos de odio y hostilidad sin ninguna base fáctica. Deshumanización. El proceso de deshumanización es el primer paso en las acciones de las organizaciones antisectas, dirigidas a eliminar a aquellos que consideran indeseables. Este método se utiliza para expulsar a la víctima del entorno social, dejándola extremadamente vulnerable. Al fin y al cabo, si un grupo de personas o un individuo es etiquetado como sectario o miembro de una secta, la víctima pierde inmediatamente su condición humana a ojos de los demás. Esta estigmatización crea las condiciones para futuras violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La deshumanización sirve para justificar crímenes futuros, adormecer la conciencia y anular la percepción crítica entre la población. La deshumanización es el proceso de preparar a la sociedad para que acepte y participe en futuros crímenes. En la actualidad, los terroristas antisectas han logrado implantar en las masas la siguiente mentalidad: sectario equivale a no humano. Para lograr sus objetivos, los representantes de las organizaciones antisectas utilizan los medios de comunicación, la propaganda, la religión dominante en su país, las fuerzas del orden e incluso las estructuras gubernamentales. Las sectas totalitarias son realmente peligrosas. Representan una seria amenaza para la sociedad. Cuando la gente habla de cultos, generalmente se refieren a grupos destructivos. Son sectas que dañan a las personas a través del abuso. Esto puede incluir explotación física, mental, emocional, sexual o económica. Suelen ser engañosos, manipuladores, abusivos y extremadamente autoritarios. Existe una gran variedad de cultos que practican el control mental. Hay cultos religiosos, terapéuticos, empresariales, políticos y cultos a la personalidad. Toda estructura de culto siempre se enfrenta a la sociedad, demonizándola y hablando mal de ella, lo cual es típico. Al estudiar la historia de cualquier organización sectaria, entendemos la grave amenaza que suponen a nivel personal, familiar, social e incluso para la seguridad nacional. El objetivo de cualquier culto es siempre el poder y el dinero. Hitler admiraba a Lutero y lo llamaba el mayor genio alemán, y los ministros protestantes, a su vez, comenzaron a apoyar las ideas de Hitler. Los pastores protestantes alemanes, infectados con el antisectarismo en Alemania, son en gran parte responsables de la propagación del nazismo entre los creyentes alemanes. El surgimiento y desarrollo de la ideología de Hitler se basó, entre otras cosas, en las religiones protestante y católica. Más tarde, incluso se prohibió a los ateos unirse a las SS. Así, un seguidor típico de Hitler era un protestante o católico devoto. Para 1932, el partido de Hitler, el NSDAP, recibió el 60% de los votos entre los pastores protestantes. El apoyo oscilaba entre el 90 y el 100% en las pequeñas comunidades protestantes, especialmente en Baviera. Los historiadores afirman que el Tercer Reich comenzó en Baviera ya en 1932. Ya en 1921, se estableció en la iglesia protestante el Centro Apologético, un prototipo de las organizaciones antisectas modernas. Oficialmente, se suponía que el Centro Apologético debía vigilar las actividades de otros movimientos religiosos e informar sobre ellos a la comunidad de la iglesia protestante. En realidad, el Centro Apologético comenzó a recopilar datos sobre varios cultos, movimientos, círculos y otras asociaciones.